Amigos y hermanos en Cristo, una vez más voy a invitarles a leer la palabra de Dios, y esta vez en el primer libro de los Reyes, el capítulo 18. Vamos a leer los primeros 16 versículos de este capítulo. Leamos. Así dice Primera Reyes 18, versículo primero. Pasado muchos días, vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año, diciendo: Ve, muéstrate a Acab, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Fue pues Elías a mostrarse a Acab, y el hambre era grave en Samaria. Y Acab llamó a Abdías su mayordomo. Abdías era en gran manera temeroso de Jehová, porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en cuevas, y los sustentó con pan y agua. Dijo pues Acab a Abdías, que era su mayordomo: Ve por el país a todas las fuentes de aguas y a todos los arroyos, a ver si acaso hallaremos hierba, pastos, con que conservemos la vida a los caballos y a las mulas, para que no nos quedemos sin bestias. Y dividieron entre sí el país para recorrerlo. Acab fue por un camino y Abdías fue separadamente por otro. Y yendo Abdías por el camino, se encontró con Elías, y cuando lo reconoció, se postró sobre su rostro y dijo: ¿No eres tú, mi señor Elías? Y él respondió: Yo soy. Ve, di a tu amo: aquí está Elías. Pero él dijo: ¿En qué he pecado para que entregues a tu siervo en mano de Acab para que me mate? Vive Jehová tu Dios, que no ha habido nación ni reino a donde mi señor no haya enviado a buscarte. Y todos han respondido: no está aquí. Y a reinos y a naciones él ha hecho jurar que no te han hallado. Y ahora tú dices: ve, di a tu amo: aquí está Elías. Acontecerá que luego que yo me haya ido, el Espíritu de Jehová te llevará a donde yo no sepa. Y al venir yo y dar las nuevas a Acab, al no hallarte él, me matará. Y tu siervo teme a Jehová desde su juventud. ¿No ha sido dicho a mi señor lo que hice cuando Jezabel mataba a los profetas de Jehová, que escondía 100 varones de los profetas de Jehová de 50 en 50 en cuevas, y los mantuve con pan y agua? Y ahora dices tú: ve, di a tu amo: aquí está Elías, para que él me mate. Y le dijo Elías: vive Jehová de los ejércitos, en cuya presencia estoy, que hoy me mostraré a él. Entonces Abdías fue a encontrarse con Acab y le dio el aviso, y Acab vino a encontrarse con Elías. Que el Señor añada su más rica bendición a la palabra suya. Dice el Salmo 118, el versículo 6: Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Qué lindo, qué bueno sería que nos apoderemos con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro ser, de este hermoso texto que la escritora de la epístola a los Hebreos también lo menciona al finalizar la carta a los Hebreos. Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. ¿Cuántas veces hemos sucumbido ante el miedo de los hombres? Hemos temido más al hombre que a Dios.
Y eso que tenemos la Escritura que nos muestra que los hombres que temen al Señor no es que se porten mal con los hombres, pero le pierden el miedo a lo que el hombre les pueda hacer por causa de su fidelidad al Señor. Hoy vamos a empezar una serie de reflexiones en cuanto a un hombre llamado Abdías. Y yo lo llamo Abdías, un mensajero sin temor. En el Antiguo Testamento hay este personaje de quien poco se habla. Muy poco en cantidad es lo que también se nos dice en las Sagradas Escrituras acerca de Abdías. Muy poco. No se dice más de él. Y hoy en día muy poco lo mencionamos. Muy poco él es el texto o el personaje de nuestras reflexiones para ver nuestra vida delante del Señor. Pero por algo el Espíritu Santo lo ha incorporado en el libro sagrado. Sin embargo, podemos decir, fue tremendo el bien que ese hombre, que poco se lo menciona, no se lo usa como ejemplo, fue tremendo el bien que ese hombre hizo, y su fidelidad, su cordura, su valentía son ejemplos dignos de imitación. Analicemos bien, en estos 16 versículos está todo. Y de ahí vamos a tratar de ver que este hombre era fiel, era un hombre cuerdo, era un hombre valiente. Y yo como cristiano debo emular, debo imitar esas virtudes y el comportamiento de este hombre de Dios. Abdías significa siervo de Jehová. Era un encumbrado servidor del perverso rey Acab, quien a su vez depositaba en Abdías ilimitada confianza. En cierta época de gran sequía y hambre en Samaria, en la nación, el rey dispuso una inspección total del territorio con miras a hallar pastos junto a los arroyos y fuentes de agua. ¿Para qué? Para alimentar al ganado. Se estaban quedando sin ganado, sin bestias, sin caballos, sin mulas. Y confió la mitad del país a Abdías, recorriendo él mismo, el rey, el resto del país. Así dice en los versículos 5 y 6. Esto demuestra que se puede servir a patronos, a jefes malos y crueles, y se puede servir con fidelidad, trayendo honor y gloria al nombre del Señor. Eso es precisamente lo que Dios quiere que nosotros hagamos, según lo expresa en su palabra el apóstol Pedro en su primera carta, en Primera Pedro, el capítulo 2, el versículo 18. Lo leamos. Primera Pedro, capítulo 2, versículo 18. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Acordémonos de José, el hijo de Jacob en Egipto. Honró al Señor en un ambiente totalmente liviano, un ambiente opuesto a todos los principios que José había aprendido en casa de su padre. Allí en Egipto, sirviendo primero a Potifar, el jefe de la guardia de Faraón, y luego sirviendo a Faraón por largos 14 años.
Acordémonos de Nehemías, cuando vivía en Susa, sirviendo al rey Artajerjes de copero. Honró al Señor y servía a reyes paganos. Acordémonos de Daniel en Babilonia, sirviendo primero a Nabucodonosor, luego a Belsasar. No deshonró al Señor. En todo momento honró a su Dios y fue reconocida su honorabilidad, su corrección, su grandeza, su entereza moral por parte de jefes impíos, reyes paganos. Por eso es que la recomendación que nosotros debemos servir con lealtad, con fidelidad a nuestros amos. No es cuestión de que cuando nos convertimos al Señor, nos vamos a empezar a rebelar contra nuestros patrones. Por supuesto que no vamos a hacer nada que la palabra de Dios nos prohíba. Y si ahí viene el sufrimiento y la prueba, tenemos que soportarlos. Saben, hermanos, no es difícil servir a amos, a patrones que son buenos, generosos y justos. Pero aun cuando nos toque estar a las órdenes de patrones severos, malos, infieles, superiores, que no tienen el respeto hacia Dios, Dios quiere que nosotros, como conocedores del Señor y de la luz, Dios quiere que lo hagamos con integridad, con honestidad. Eso es dar buen testimonio. Y haciéndolo vamos a ser edificados nosotros y vamos a poder traer bendición a otros. Sin lugar a dudas, el secreto del éxito de Abdías radicaba en lo que leemos en el versículo 3. Abdías era en gran manera temeroso de Jehová. Cosa que el versículo 12 nos dice que lo era desde su juventud. ¡Qué bendición! Conocer al Señor en los años mozos de la vida, en la juventud, ser temeroso de Dios. Con razón dice el libro de los Proverbios, capítulo 1, versículo 7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y por esta sabiduría celestial que Abdías poseyó y practicó desde su juventud, Dios le utilizó para bien de sus siervos. Eso hemos leído. Como por ese temor al Señor que él tenía desde ser joven, pese a estar rodeado de un ambiente adverso, negativo a la fe en Jehová, ante un rey y un monarca que querían hacer desaparecer el nombre de Jehová, pese a todo eso, este hombre que practicó el temor al Señor desde joven, fue usado por el Señor para salvar a 100 profetas de Jehová de 50 en 50. Más, Dios le dio el insigne honor de registrar su nombre y sus hechos en el canon, es decir, en el libro sagrado. ¿Qué rescatamos de todo esto? Hermano, hermana, que eres sierva, empleada, sirvienta. Cada vez que yo leo la historia de Naamán, en el segundo libro de los Reyes, capítulo 5, los sirios habían salido en bandas armadas y habían atacado las poblaciones de las orillas de Israel y tomaron cautiva a una muchachita, la llevaron para sirvienta, para que sirva a la esposa del general Naamán. Y ella podía ver al general todos los días, agobiado, amargado con esa lepra que
públicamente lo ponía en condiciones de desventaja. Y un día le dijo a la patrona: si mi señor fuera al profeta que está en Samaria, yo estoy seguro que él lo curaría de su lepra. Ese pequeño testimonio de una muchacha, nosotros hubiéramos pensado: ellos me han traído prisionera de guerra, cautiva, que se muera, que lo mate la lepra. No, ella dio un buen testimonio del Señor, porque en el corazón de esa muchacha estaba el Señor y ella sabía que tenía que mostrar el nombre de Jehová por encima de todas las cosas. La lección que queda para nosotros y el llamado y el desafío es que los jóvenes, nuestros niños, que han crecido escuchando la palabra de Dios, no desperdicien su vida andando en pos del mundo. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que lleguen los días malos y los años en los cuales digas: no tengo en ellos contentamiento. Vuelve al Señor, acuérdate del Señor, ten temor del Señor. Y va a llegar el momento que el Señor te va a utilizar como hizo con Abdías, el hombre que desde su juventud era temeroso del Señor. Vamos a continuar con esta hermosa historia de este hombre, de este mensajero del Señor que no tenía temor. Que Dios les bendiga.